todo se vuelve diferente, hay miedo, hay frustración, son muchas las emociones. Eh, Realmente es algo que nadie se espera, pero sin embargo sucede. Pero realmente, ¿qué es esta enfermedad? Porque normalmente lo que sabemos es pues que a la gente se le empiezan a olvidar las cosas, que de repente va perdiendo la memoria y poco se sabe de lo que viene después y de todo lo que implica. El día de hoy están con nosotros y damos la bienvenida el doctor Enrique Otero, neurólogo, jefe de curso universitario de neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología. Bienvenido, doctor. Gracias. Y Rosa Farrés, licenciada en Educación Especial, voluntaria en la Asociación Mexicana de Alzheimer y enfermedades similares. Hola, buenos días. Buenos días. Doctor, ¿qué nos podría decir acerca de esta enfermedad, más allá de lo poco que sabemos? Bueno, es una enfermedad de las que conocidas como degenerativas. Esto implica ya un concepto desde el punto de vista de un desgaste del tejido en las condiciones que éstas sean. Por ejemplo, el sistema nervioso tiene un envejecimiento natural, lo que se ha llamado una cronobiología, es decir, una serie de relojes biológicos que están perfectamente coordinados con lo que en teoría podría ser la edad cronológica contra la edad biológica. Y en el caso del Alzheimer, tradicionalmente se había considerado como un proceso degenerativo de algunas zonas del sistema nervioso que envejecían mucho más rápido que el resto del mismo sistema nervioso y que el resto del cuerpo. Lo que implica en estas enfermedades degenerativas es que la degeneración del envejecimiento no es en todo pareja, y esto crea algunas patologías que se han considerado degenerativas, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y muchas otras más. Al tener el concepto de enfermedad degenerativa, quiere decir que es un proceso gradual, y entonces no tenemos nunca el conocimiento de cuándo comenzó. Y este proceso puede haber comenzado desde 30 o 40 años antes de que observemos las manifestaciones. Lo que quiere decir que se van acumulando en el tejido nervioso o en la zona en particular que esté degenerándose una serie de procesos biológicos que tienen que ver con el envejecimiento. De tal manera que comparar una zona con un proceso degenerativo en el sistema nervioso contra lo que ocurre en el envejecimiento, como ocurre naturalmente, puede ser difícil. La única diferencia puede ser el fenómeno tiempo. Es decir, puede ser que una persona empiece con un proceso generativo a los 40 años, cuando debía comenzar, de acuerdo al estándar, de acuerdo a la norma, pues alrededor de los 70 o 75 u 80 años. De la misma manera que podemos observar cerebros relativamente jóvenes en personas de edad. Ya esto lleva a un concepto interesante en la enfermedad de Alzheimer. El otro aspecto es que prácticamente todas las alteraciones que se observan a nivel microscópico son exactamente iguales a las del envejecimiento. Y esto sucede más en algunas zonas cerebrales. En unas zonas cerebrales que se ha llamado el lóbulo temporal, y del lóbulo temporal en una zona que se llama el hipocampo. Y el hipocampo es la zona de la memoria en términos absolutos y generales. Hay otras zonas de memoria en el cerebro, pero esta es la que tradicionalmente funciona como el gran reservorio de tipo anatómico. Y otra zona que es un pequeño núcleo que está en el centro del cerebro, que se llama el núcleo basalis de Meynert, que tiene o que da todas las conexiones colinérgicas, le llamamos a esto, porque son conexiones de un neurotransmisor a todo el resto del cerebro. Y esta producción de neurotransmisores de tipo colinérgico son los mecanismos intrínsecos de la memoria. Si están alterados los mecanismos intrínsecos de la memoria y las zonas de la memoria, lo que domina el cuadro del Alzheimer es una pérdida de una función muy importante, que es la memoria. No es la única enfermedad que cursa con esto, pero además empieza a afectar
otras zonas de la corteza cerebral que, como sabemos, está dividida en capas, y algunas capas del cerebro son más susceptibles. Y esto nos ha llevado a un conocimiento muy interesante en que no toda la corteza cerebral es del mismo tipo. Hay zonas de la corteza cerebral que le llamamos neocórtex, o sea, corteza en el estado evolutivo más nuevo, que tienen 6 capas, y cortezas más antiguas que tienen menos capas de neuronas. Y estas cortezas más antiguas son las más susceptibles, desde el punto de vista de la enfermedad de Alzheimer, a sufrir procesos degenerativos en unas células muy particulares que por su forma les hemos llamado piramidales. Esto es muy interesante porque, en primer lugar, tiene características de una topografía específica en el cerebro. En segundo lugar, que tiene características de una serie de células que son más vulnerables o más susceptibles. Y en tercer lugar, que hay un fenómeno cronobiológico que por eso hemos llamado generativo, en donde sabemos que se van acumulando destrucciones, lesiones, alteraciones, defectos funcionales, alteraciones incluso anatómicas perfectamente descritas desde 1904 por Alois Alzheimer, y que no han cambiado en su concepto desde el punto de vista anatómico, pero que han ido evolucionando desde el punto de vista de su concepto químico. Aquí hay algo, doctor Otero, después de darle las gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Para nosotros es verdaderamente un privilegio contar con usted y el público de la República Mexicana que nos escucha y del sur de los Estados Unidos, en la medida que ustedes nos vaya expresando esto, se va a ir percatando por qué nos sentimos honrados y tenemos el privilegio de escucharlo. Y yo quisiera pedirle de favor que hiciéramos una pequeña aclaración, una ratificación sobre el problema de la memoria en aquellas personas en la edad adulta, los adultos mayores que empiezan a tener trastornos en la memoria, y que de inmediato, quizá por la frecuencia, por la incidencia, por la morbilidad que está adquiriendo este trastorno en la actualidad, ante cualquier presencia de alguna alteración de memoria, piensan de inmediato en el Alzheimer. Mi madre, que padece una demencia aterosclerótica, tiene una insuficiencia arterial cerebral, hace algún tiempo, siendo una persona con una memoria privilegiada, empezaba a decir, es que ya estoy empezando a salir con el alemán, ya ando con el alemán, refiriéndose al Alzheimer. Y en un plano coloquial, en muchas ocasiones, cuando a cualquiera de nosotros se nos olvidan las cosas, quizá por efecto del estrés o de la falta de atención que le ponemos a algunos temas, también decimos lo mismo. ¿Podría usted hacernos el favor de decir para el público si estas alteraciones de memoria, comparadas con otros cuadros clínicos, revisten peculiaridades que pueden ser apreciadas por los familiares y por el mismo enfermo, y que nos encaminaran a sospechar fundadamente la presencia de esta enfermedad? Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Continuamos con ustedes, está con nosotros, lo hemos dicho desde el principio, para las personas que nos están empezando a escuchar, el doctor Enrique Otero Siliceo, sin duda alguna uno de los neurólogos con mayor prestigio en el país, y pues una persona muy querida por nosotros, muy cercana, y a la que debemos, algunos como yo, pues el estar funcionando el día de hoy. Muchas gracias, doctor, otra vez. Y continuamos con esta pregunta que yo le había hecho sobre las peculiaridades de las alteraciones de memoria en la enfermedad de Alzheimer. Sí, la memoria es una función que, si lo hacemos muy simplistamente, la podemos considerar como dos tipos fisiológicos de memoria. No desde el punto de vista que lo estudia el psicólogo, que habla de una memoria inmediata o de trabajo y una memoria tardía, etcétera, sino desde el punto de vista fisiológico habría dos memorias. La memoria consolidada, que está prácticamente
establecida o grabada en proteínas y en cambios estructurales en la neurona, que ahora se han descubierto algunas cosas muy interesantes de que probablemente estos priones de las enfermedades de las vacas locas tengan que ver algo con la memoria y que a lo mejor es la forma en la que funciona la memoria. Y la otra es una memoria de tipo eléctrico que está reverberante entre los circuitos neuronales mientras estamos viviendo el proceso de adquirir la memoria. Ese fenómeno, lo que estamos viviendo, no es consolidado estructuralmente en el día en que lo estamos viviendo, sino hasta en la noche que dormimos. Proceso del sueño, en el sentido de que hay una parte del sueño en donde empezamos a soñar, que es el estado de movimiento rápido de los ojos. En ese momento el cerebro empieza como a desembobinar lo que grabó durante el día, y el marcador probablemente sea de tipo emocional. Y este marcador de tipo emocional, lo que impacta emocionalmente al ser humano, le permite al sistema desechar o guardar estructuralmente lo que vivió en el día. Ese es el proceso prácticamente de memoria. Una vez que decide que eso es lo que tiene que guardar, lo hace estructuralmente, como si dijéramos lo tenemos en una memoria transitoria y luego lo pasamos al disco duro. Prácticamente sería el mecanismo a través del sueño. Por eso las personas que tienen dificultades en el sueño empiezan a tener alteraciones importantes de memoria, porque no están guardando lo suficiente de lo que vivieron en el día. El otro aspecto que es muy importante es que estos mecanismos son muy susceptibles a otros fenómenos fisiológicos como el estrés, y el estrés continuado puede alterar o bloquear los mecanismos de memoria o acrecentarlos, es decir, dependiendo de la cantidad de estrés. Y lo que sucede en un momento dado, después de que uno ha vivido mucho y entra en rutinas, es que para el cerebro eso ya no es relevante porque ya lo tiene guardado. Si yo voy a tener que guardar lo que desayuné hoy y desayuno todos los días lo mismo, el cerebro no tiene por qué guardarlo más. Y entonces, el día de las personas de cierta edad ya no es con elementos relevantes y ya no va a guardar mucho. Esto hace un fenómeno clínico que los expertos han llamado como los olvidos frecuentes del viejo. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde traigo los lentes? Esa es la pregunta de todos. Sí. ¿Dónde dejé la pluma? O el papelito lo dejé en tal lado y no lo pude guardar. Y este elemento hace que ellos digan tener mala memoria. Si nos ponemos a pensar muy seriamente sobre esto, hay dos mecanismos. Uno, el de guardar el evento, y otro, el de traerlo a la conciencia. Y entonces tendríamos que preguntarnos cuál de los dos mecanismos está alterado. Usted que ha manejado mucho a los pacientes, a las personas en alcoholismo, usted sabe que hay un cuadro clínico que se llama la demencia de Korsakoff, en donde se destruye una pequeña porción, muy pequeña porción del cerebro, que son los cuerpos mamilares. Y ellos tienen todas sus funciones nerviosas superiores intactas, excepto la capacidad de guardar lo nuevo. Tienen todo lo anterior perfectamente en su memoria, pero lo nuevo no. Y entonces se pueden divertir con el mismo cómic leído 20 veces en el día. Y si les pregunta a uno qué desayunó y no se acuerdan, pues inventan que esos... las fabulaciones. Las fabulaciones. En el Alzheimer, el mecanismo de guardar y el mecanismo de traer a la conciencia lo guardado puede estar difícil en su función. Y esto hace que el viejo y la persona con Alzheimer en un principio no difieran. Y entonces es muy difícil establecer la raya cuando alguien solo tiene los olvidos frecuentes del viejo y cuando alguien está comenzando un Alzheimer. Ahora, todos vamos a tener Alzheimer si vivimos lo suficiente. Y lo suficiente para uno será 200 años y para otros serán 40. Pero esto es por fenómenos biológicos establecidos genéticamente a través de por lo menos 4 genes perfectamente ya establecidos, con moléculas productos de estos genes muy bien previstas en su funcionamiento.